Raquel, era el primer hijo que él tenía con ella. Entonces, hermanos, Raquel, aunque no habla mucho la escritura, no describe mucho su carácter o cómo era ella, o la Biblia no se enfoca en la historia de ella, sino se enfoca en la historia de Jacob, ¿verdad? Y con Raquel, su esposa, sí, pero sabemos que era de un semblante hermoso. Dice la palabra que cuando Jacob la miró, ¿verdad? La miró, fue amor a primera vista, ¿no? Fue amor, ¿verdad? Que la miró y se enamoró de ella y le valió la pena sacrificar su servicio, ¿verdad? Durante 21 años con su suegro por el amor, ¿verdad? De su vida. Entonces era una mujer que había tocado el corazón de un hombre, ¿verdad? El corazón de Jacob, un hombre que la amó y la amó de siempre y la amó hasta la muerte. Y aquí, hermanos, en esta parte de la escritura donde leímos, miramos algo, ¿verdad? Que muchas veces pues sucede en la vida, ¿verdad? Sucede en la vida cuando una madre da a luz, muchas veces, ¿verdad? Se pueden complicar las circunstancias y las madres pueden perder la vida en este momento, es cuestión de segundos que puede pasar esto, ¿no? Entonces aquí miramos esta historia y miramos el amor de madre, ¿no? El amor de madre, muchachos, miramos el amor de madre aquí, ¿verdad? Reflejado en esta palabra, porque habla de una mujer que su preocupación principal, y yo puedo mirar aquí, ¿verdad? Si leemos, hermanos, a través de las líneas, puedo mirar aquí la preocupación que había en el corazón de Raquel. Yo creo que no era tanto la presión del dolor, del trabajo que ella estaba pasando, porque dice aquí la palabra, ¿verdad? Que hubo trabajo, es que se complicó el parto, ¿sí? Pero ella necesitaba un consuelo en su corazón. Ella estaba preocupada, hermanos, más que por su propia vida. Fíjese, porque la partera lo que le dice, no le dice vas a estar bien, sino le dice que también, dice, tendrás este hijo, ¿sí? Tendrás este hijo. Y yo puedo, hermanos, mirar aquí a esta mujer en este momento, hermanos, pasando por un momento de frustración, de estrés, de dolor, ¿verdad? Pero su deseo principal era concebir, era dar a luz a aquel hijo que llevaba en su vientre, ¿sí? Y dice aquí la escritura, ¿sí? En el versículo 16, una vez más para repasarlo, dice: después partieron de Betel, dice, y había aún como media legua de tierra, dice, para llegar a Éfrata, dice, cuando dio a luz Raquel. Raquel dio a luz, amén. Y yo puedo encontrar una simbología, hermanos, aquí a través de este versículo, ¿sí? Donde, a ver, Luisito, el papá de este niño, a ver, por favor. Ok, sí, amén. Entonces dice, dio a luz. Y yo puedo mirar aquí, hermanos, un símbolo, puedo mirar una simbología, ¿verdad? Del proceso de dar, que la mujer tiene de dar vida, ¿sí? Dios, hermanos, en toda su sabiduría, Dios, muchachos, en toda su sabiduría, ¿sí? Le dio la bendición a la mujer para dar vida. Amén. Para dar vida. La mujer sabiamente diseñada, como Dios la diseñó, ¿sí? Para que no solamente diera vida al hombre, sino también salud y cuidado. Entonces podemos mirar, hermanos, y tomamos la simbología que aquí encontramos a través de esta parte de la escritura, ¿verdad? Este ejemplo de Raquel, aunque Raquel perdió la vida, pero dejó una enseñanza bien poderosa, ¿verdad? A través de estos versículos, en esa experiencia que ella vivió, ¿sí? Había un deseo en su corazón de dar a luz a su hijo. Sentía que el tiempo estaba complicado, el proceso en su cuerpo estaba complicado y no iba a ser sencillo dar a luz. Pero ella el anhelo que tenía en su corazón es poder dar a luz a su hijo. Amén. Dio a luz, dice ahí. Dio a luz Raquel, o sea, símbolo de vida, ¿sí? Las mamás, hermanos, fueron creadas para dar vida. Amén. Para dar vida. Sin mamá, usted y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad? Muchachos, sin mamá, ustedes y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad?
Sabemos eso, ¿no? ¿Sí? No estuviéramos aquí. La mujer fue diseñada así. Mamá fue diseñada de esta manera para nuestra bendición, para que ustedes y yo pudiéramos estar aquí y ahora, ¿verdad? Los que somos padres, para que nuestros hijos también pudieran existir. Y esto se lo debemos a mamá. Amén. Sí. Cada una de estas mamás pudieron haber pasado por un proceso similar al que Raquel pasó. Amén. Estuvieron dispuestas a poner su vida en la línea para dar a luz a su hijo. ¿Sí? Estuvieron dispuestas a poner su vida en la línea para que los niños pudieran nacer. Gloria al Señor por los niños, ¿verdad? A ver si me están poniendo atención los niños. ¿Sí? Amén. Estas mamás estuvieron dispuestas, como Raquel, a poner su vida en la línea para dar a luz a su hijo. Eso les honramos ahora. ¿Sí? Eso les honramos hoy mamás, que ustedes pusieron su vida, que sin importarles cuál pudiera ser el proceso que les tocaría pasar a cada una de ustedes, ¿sí? Sin importarles si iba a ser sencillo o iba a ser complicadísimo el parto, ¿verdad? Ustedes estuvieron dispuestas a poner su vida para dar a luz a su hijo. Amén. Eso, hermanas, a hoy les honramos. Miramos que en el caso de Raquel, dice aquí, hubo trabajo en su parto. ¿Sí? Hubo trabajo en su parto. Esto tiene símbolo de esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación, ¿sí? No sé si recuerdan, el año pasado pusimos un video que nos encontramos por ahí en internet acerca de esa entrevista. No sé si algunos de ustedes recuerdan la entrevista que se hacía acerca para una director de operaciones que se estaba buscando. Un director de operaciones, ¿sí? Y nos presentaba este video y se presentaba el que entrevistaba, el entrevistador, ¿verdad? Y presentaba el trabajo, les decía, ¿verdad? Este trabajo es de 130 y tantas horas de trabajo durante la semana, no hay breaks, ¿verdad? No hay descansos, ¿verdad? Se trabaja, ¿verdad? Toda la semana y es mucho de caminar, mucho de agacharse y levantarse, mucho de levantarse a medianoche para ayudar a uno de sus asistentes y todo eso, ¿no? Entonces nos hablaba, ¿verdad? Este video, si usted lo recuerda, del esfuerzo y el trabajo que representaba este director de operaciones, ¿verdad? Al final dicen que ese puesto ya estaba ocupado y todos se quedaban, bueno, imposible, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que un trabajo así de 130 y tantas horas al día, o digo a la semana de trabajo, sin descansos, amén, sin comidas completas, ¿no? Comiendo después de que sus asociados comían, no sé si se acuerda de todo eso, amén. Decían, es imposible que alguien pueda tener esa posición. No, dicen, no, ahorita la tiene una persona. Y yo me acuerdo el rostro de ellos asombrados porque el trabajo que se había presentado era un trabajo pues que se había hecho para poder dar esta conciencia o dar ese mensaje, pero las entrevistas eran reales. Entonces las personas que eran entrevistadas se quedaban como que no, o sea, es imposible que alguien pueda hacer eso, o sea, es imposible. Como sin descanso, y luego aparte, ¿verdad? El punto final era, y no recibe salario. Es imposible hacer eso, ¿no? Y pues todos no, o sea, ustedes están locos, ¿cómo creen que alguien va a trabajar así? No, pues esa posición alguien la tiene, ¿no? Se le mencionaban y al final le decía, mamá. Entonces ahí pues daba ese mensaje, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Tiene el trabajo de mamá. Ahorita mencionaba de Anita, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Algunos esposos, algunas personas por ahí, quizás algunos hijos no valoran el trabajo de mamá, ¿verdad? Y dicen, tú nomás te la pasas en la casa o tú no haces nada, y nomás estás en la casa, uno está trabajando, uno está haciendo esto, uno va a la escuela o lo que sea, tú nomás estás ahí. Pero el trabajo que mamá hace es un trabajo que ningún hombre pudiera hacer con tanta certeza y con tanto valor, yo creo. Amén.
Es mucho trabajo. Amén. Y, hijos, yo creo que de mamá no la haríamos, no sé, durante mucho tiempo, ¿no? Es un trabajo especial, un trabajo que requiere. Y decía aquí yo creo que esta parte de la escritura, ¿verdad? Este pequeño ejemplo o esta pequeña experiencia que Jacob pasó con su esposa Raquel, ¿verdad? Aunque fue un momento solo, ¿verdad? Cuando se presenta esto en la escritura, pero yo creo que aquí está la historia de la humanidad a través del trabajo de una mujer. Amén. Dio a luz a su hijo, dio vida sin importarle el precio. 2, dice que hubo trabajo en su parto. Ella estuvo dispuesta, ¿verdad?, a trabajar lo que fuera necesario para poder, ¿verdad?, mirar a su hijo nacer. Símbolo de esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Conocemos el trabajo de mamá, ¿verdad? Como les decía este video, aún sin salario, siendo un trabajo que es 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Es un trabajo que muchas veces no es honrado como debería. Y el día de hoy, mamás, las honramos una vez más. Las honramos por ese esfuerzo, por ese trabajo que hacen, ese trabajo interminable, ¿verdad? No se acaba el trabajo de mamá, ¿verdad que no? Aún cuando los hijos ya no están en casa, ¿verdad? No se acaba el trabajo de mamá. ¿Sí? Y gloria a Dios por ustedes. Sí, y algo que también me llama mucho la atención de este versículo, dice el versículo 18, dice: y aconteció que al salírsele el alma, dice, pues murió, llamó su nombre Benoni. Amén. Al salirse el alma, al morir, dice ahí, estuvo dispuesta a poner su vida en la línea, sin importar que su mamá fuera a morir en ese momento. Ustedes y yo, muchachos, ustedes y yo, niños, somos privilegiados porque mamá está todavía con nosotros, ¿verdad? Pero la de esta historia murió al dar a luz a su hijo. Amén. Y dice que llamó su nombre Benoni. ¿Sí? El significado de Benoni es hijo de mi dolor. ¿Sí? Hijo de mi dolor. Una mamá no solo se esfuerza y se dedica a sus hijos, sino también sufre con ellos. ¿Sí? También desde el momento de su nacimiento, dolores y sufrimiento de parto, ¿sí? Hasta mirar a su hijo convertirse, ¿verdad?, en una persona realizada, hijo o hija, ¿verdad? ¿Sí? Sufre los dolores de parto, sufre los dolores del crecimiento de los hijos, ¿verdad? Y esto es un proceso que es muy prolongado, ¿sí? Donde hay muchos llantos, hay muchos dolores y muchos desvelos, ¿verdad? Pero al final el deseo de cada mamá es recibir recompensa al mirar a sus hijos, ¿verdad? Todos unos hombres o todas unas mujeres de bien, ¿verdad? Pero es un trabajo que requiere mucho sacrificio, amén, que representa dolor, ¿sí? Podemos mirar a mamá sufriendo, amén. Podemos mirar a mamá llorando, ¿verdad, David? David, ¿verdad que sí? Podemos mirar a mamá sufriendo, a mamá llorando por nosotros, a mamá sintiendo la carga de ver a sus hijos crecer o pasar por procesos dolorosos, ¿verdad? Sí. Dice aquí que Raquel miraba y llamó a su hijo, hijo de mi dolor, ¿sí? Raquel entregó el resto de su vida para dársela a su hijo, ¿sí? Ella entregó el resto de su vida para que su hijo pudiera vivir, amén. Y esta mujer nació. Pero algo también que miramos aquí es de que aunque ella llamó el nombre de Benjamín Benoni, dice que su padre lo llamó Benjamín, y así es como lo encontramos en el resto de la escritura, ahí, ¿verdad? Cuando se habla de las tribus, se habla de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y así es como se le llama en la Biblia. Entonces Benjamín,
¿verdad? Mamá lo llama hijo de dolor, porque en ese último momento lo único que ella pudo experimentar de la vida de él fue el dolor. Amén. Dice que lo llamó Benoni. Experimentó el dolor, pero el padre lo llamó hijo de la diestra, que significa fuerza o virtud. ¿Sí? Así lo llamó Jacob. Aun cuando en el dolor y el sufrimiento Raquel solo pudo pensar en el precio de darle vida a Benjamín. Eso es lo que yo puedo ver, que Raquel solamente miró el precio que le costó dar vida a Benjamín, ¿verdad? Su padre miró este esfuerzo y entrega como lo más valioso, ¿sí?, que cualquier hijo puede recibir. Amén. Y cambió su nombre. En vez de que se llamara hijo de mi dolor, Jacob le puso hijo de la diestra, ¿verdad? Hijo fuerte, ¿verdad? Hijo lleno de virtud. Amén. Porque eso fue lo que el padre, ¿verdad?, quien estaba ahí, quien pasó este proceso junto con Raquel, mamá de Benjamín, ¿sí?, pudo mirar el resultado, ¿sí?, del sacrificio que Raquel hizo en ese momento para dar a luz a su hijo, ¿verdad? Para él fue virtud, para él fue algo valioso, ¿verdad? Para él fue fortaleza. Amén. Por eso, mamás, el día de hoy las honramos una vez más. Amén. Porque ustedes han sido dadoras de vida. Amén. Porque han sido trabajadoras. Amén. Porque han puesto su vida en trabajo por sus hijos. Sí. Y también porque lo que ustedes han dado, nos han formado y están formando de sus hijos personas de valor, personas de virtud. Amén. Y lo hermoso es que lo estamos haciendo en el Señor, lo hermoso es que lo están haciendo en el Señor, porque a pesar de que los hijos, ¿verdad?, y sabemos, ¿verdad?, que pasen por sus procesos, ¿sí?, sus luchas y sus pruebas, sabemos que Dios las va a honrar a ustedes. Amén. Dios las va a honrar y las va a honrar por amor a ustedes, por el sacrificio que ustedes hacen, por el amor que les tienen a sus hijos, ¿verdad?, y por el trabajo que hacen para con cada uno de ellos. Dios las va a honrar. Amén. Dios les va a dar hijos de virtud, hijos de valor, así como lo pudo mirar Jacob. Amén. Y eso lo declaramos, hermanos, y pues no me gusta hacer esto, pero esa es la experiencia que yo en mi propia vida viví. Amén. Por una madre que se esforzó desde nuestra niñez enseñarnos el amor del Señor, se esforzó en crearnos. Amén. Se esforzó en mostrarnos ese amor por nosotros, ese amor por sus hijos, ¿verdad?, que al final pues resultó en nuestra bendición, ¿no? Y por eso fuimos salvos. Amén. Por eso después de habernos salido del camino del Señor, regresamos con una necesidad tan grande de Dios y con el deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y por eso estamos aquí delante de ustedes el día de hoy. Amén. Por una mamá como ustedes. Amén. Y por eso las honramos. Amén. Aunque se miren nuestros hijos distraídos, hermanos, aunque se miren que realmente no les interesa, ¿verdad?, el llamado de Dios, Dios va a hacer la obra en ellos. Amén. Dios va a hacer la obra en ellos, porque lo que ustedes enseñan a sus hijos desde pequeños, ¿verdad?, dice la palabra que les hará permanecer cuando fueren grandes. Amén. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. Les he hablado en mi experiencia personal, ¿verdad? El último versículo que me persiguió toda mi vida, ¿verdad? El hombre y la perdición están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Yo me lo aprendí ese versículo porque tenía que darle cuentas a la maestra de escuela dominical y teníamos que decir el texto enfrente de la congregación, ¿no? Y el último versículo dije, ¿cuál? El más rápido ahí, el que me salió primero. El infierno y la perdición están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Proverbios 15:11. Y ese versículo me persiguió toda mi juventud. Amén. Por las oraciones de mamá. Amén. Toda mi juventud.
Gloria al Señor, y por eso pues tenemos la bendición de estar aquí. Hoy ustedes y yo, muchachos, niños, hermanos, hoy ustedes y yo tenemos la oportunidad una vez más de darles honor a nuestras esforzadas guerreras de la vida. Amén. Nuestras madres. Que celebremosla, ¿verdad? Démosle ese honor que ellas merecen. Amén. Hagámoslas disfrutar este tiempo, halaguémoslas con nuestro servicio, con nuestro amor y con lo que vamos a ofrecerles en este día. En este día tratemos de hacerlas sentir bien, y qué hermosos es, muchachos, ¿verdad? Hijos, que no solamente en este día, sino que cada día pudiéramos valorar, ¿verdad?, a nuestras mamás por el verdadero valor que ellas tienen. Amén. El verdadero valor que ellas tienen. Sí, el verdadero valor que Raquel tenía, sí, por haber dado vida a Benjamín. Y esto lo pudo ver el esposo. Amén. Por eso fue llamado hijo de fortaleza, hijo de virtud.